El suceso de hace unos días de este muchacho que se tiró a las llantas de ese tráiler, a mí me ha dejado bastante desafiado como pastor. Créanme que yo, como no tengo quizás esos momentos, gracias a Dios, no sé por qué, nunca he tenido en mi vida un momento que quisiera morirme. Nunca he tenido un momento así. Me cuesta entenderlo, me ha costado pensar en la realidad de algo así, porque nunca lo he vivido. Y, y quizás esto me ha hecho ser un poco, no, no evasivo, pero no tomarlo con mucha seriedad y preocupación. Pero cuando leo y leo sobre este muchacho, yo digo, ese perfil lo tiene cualquiera de nuestra iglesia. Un perfil tan normal, tan joven. Un perfil que yo podría decir es una persona exitosa. Graduado ya a sus 22 años. Casado, pero no sé si será exitoso. Pero casado, digamos, va. Eh, Medio, dice Nelson, va. Casado, con su carrito, ¿va? Con su buen pasatiempo racing. Eh, digamos que tiene todas las cosas que cualquiera quiere tener. Y cómo tomar esa decisión tan fría, ¿sí? Tan radical. ¿Y qué puede haber en una persona que no le haga ver todo lo que tiene y que le haga ver lo que no tiene? No sé, hay algo ahí. Independientemente de, de qué pueda hacer eso, hay un hecho que es verdadero. Las consecuencias. Las consecuencias son reales. Los resultados ahí están. Y al ver esos resultados, a mí me cargó bastante, me inquietó muchísimo, no sé, así que a lo que quiero llegar es que el sábado 15 de noviembre a las 3 he decidido que tengamos un taller especial de salud mental. Un taller donde tendremos dos partes. Uno, la parte científica, la parte humana, la parte psíquica, la parte médica, para entender. Primero hay que entender. Hay que comprender conceptos, cuadros, análisis, realidades psíquicas en la mente humana. Hay que entender la psiquis. Hay que entendernos. Una de las cosas más complicadas es entendernos. Y yo creo que algo que afecta mucho es que no nos han enseñado a entendernos, a, a, a explorar nuestro interior y descubrir todo lo que hay ahí. Y eso no es fácil, eso es bien complicado. Y es doloroso, porque uno descubre vacíos, desórdenes, herencias. Uno descubre un montón de cosas que uno sufre. Yo recuerdo que con Jorge A. León, un psicólogo cristiano, un escritor muy bueno, yo atravesé allá por de mis 24 a 25 años un proceso así. A través de sus libros
que leí como 10 libros de él, yo me escudriñé y cómo era por dentro, qué tenía, cómo pensaba, cuáles eran mis flaquezas, mis debilidades, mis herencias dañinas. O sea, eso de desnudarse, ¿va? Y eso sufre, uno sufre. Uno sufre porque no las conocía o no las tenía claras, o hay algunas cosas que no sabe cómo las va a superar, pero se pasa. Se pasa y creo que eso ayuda a tener un desarrollo equilibrado, un desarrollo donde uno sepa manejar las crisis, a qué cosas darle importancia, a qué cosas no, a qué personas darle, a qué personas y qué palabras darle lugar en nuestra vida y qué personas no, qué problemáticas son verdaderamente a las que debo apostarle mi vida y a qué no. O sea, uno va jerarquizando cosas, pero no todo pasa así. Y creo que necesitamos entrarle a este lado de la salud mental. Quienes quieran venir, quienes quieran tal vez, si no tienen ustedes una crisis, pero son siervos de una comunidad, vénganse. Tendremos la guía de una profesional en el campo. Y por otro lado, quiero abordar de manera directa yo el tema de la salud mental y la Biblia. Creo que hay suficiente campo para... No puede ser que como biblista no tenga una palabra que dar sobre la salud mental en la Biblia. Así que le voy a entrar al tema. Ya empecé a indagar en la Biblia. Así que quienes quieran asistir el sábado 15 de noviembre a las 3, ya que será el fin de semana que no habrá renuevo porque era el de los hombres, pero no habrá actividad. Quienes quieran, quienes puedan, vénganse. Vamos a meditar sobre esto. ¿Estamos, hermanitos? Bien. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio, no sé si Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer dos textos. Ahí, hijo, muy bien. Versículo 28, primero, 1:28. ¿Lo tienen? ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Y para colmo nos dicen que allí vieron anaquitas. Versículo 32. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Señor, queremos anclar nuestra vida a tu palabra, porque si el corazón nuestro no lo anclamos en la palabra, esta barca, golpeado por las olas de la vida, puede volcarse, azotado por la tormenta y empujado por los vientos, podemos perder el rumbo. Espíritu Santo, danos una palabra donde anclar nuestra alma en medio de la tormenta. Amén. Siéntense, amados.
Israel se pregunta como nos preguntamos nosotros en estos avatares de la vida, ¿va? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Han enfrentado, han descubierto una realidad que les supera en demasía. Hay miedo, hay gente más fuerte, más alta, ciudades grandes, muros que llegan al cielo, y hay anaquitas, la raza antigua de gigantes. Y cuando vemos esa realidad que nos rodea, que nos enfrenta, que se acerca, que bloquea nuestro camino, pues ahí viene la pregunta: ¿a dónde iremos? ¿Para qué salimos de allá? ¿Y a dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer? Creo que esa es la pregunta que más gira nuestra mente cuando enfrentamos estos compromisos, estas cargas enormes. Yo he tenido que preguntarme esta semana cómo iba a hacer con muchas cosas que no tenía ni idea cómo las iba a resolver. Había que cumplir un par de responsabilidades enormes y no sabía cómo. No tenía idea. El martes era un compromiso fijo. Yo le dije al Señor, bueno, me voy a preocupar el martes, porque ahorita no puedo estar preocupado. Y luego vienen estas situaciones que nos envuelven, nos sacuden, nos estremecen. Y Dios me daba la palabra que les traigo hoy. Dios me decía: yo ya me adelanté. Eso me decía a mí. Yo ya me adelanté. Que cuesta entender que Dios se adelanta. Porque nosotros estamos abatidos, acongojados, y perdemos dónde está Dios. El abatimiento nos da ceguera. Nos tupe la mente, como decimos, estamos ante quizás la salida y no la vemos porque la angustia es así. La angustia ciega el corazón, ciega los ojos. Pero Dios me decía esta palabra, versículo 33. Son 3 cosas que Dios te dice esta noche, pueblo de Dios. Primero, 1:33. Dios se adelanta a ustedes. Primera cosa. Eso quiere decir que si tú quieres hallar una luz de Dios a tu vida en este momento que estás pasando, tienes que irte días atrás o semanas atrás a ver qué Dios estaba haciendo o hablándote. Lo que hoy ibas a pasar, Dios ya te dio la palabra 2 semanas atrás. Lo que sucede es que cuando uno recibe la palabra, como no está atravesando el problema, no le pone el interés, no le pone atención. Pero ya Dios te venía preparando con la palabra. Así que toda circunstancia que enfrentes en tu vida con adversidad, haz un alto y retrocede unas semanas atrás. Escucha todas las palabras que Dios te ha dado en este lugar, porque ahí está la luz para el problema que tienes hoy. Porque Él se había adelantado.
Él se había anticipado. Y lo que escuchaste hace un mes, 3 semanas, 2 semanas, que no te tenía mucho sentido, hoy va a tener mucho sentido. Vuelve a escucharla. Vuelve a escuchar la palabra. Vuelve a oír su voz. Porque el Dios se nos adelanta. Y no solo se nos adelanta para hablarnos. Él ya está resolviendo tu problema. Téngalo claro, pueblo del Señor. Cuando ni siquiera tenía el problema, Él ya lo estaba resolviendo. Pero es difícil entenderlo, es difícil verlo. Pero Dios se adelanta. Dios va delante de nosotros. Y eso no significa solamente lo que casi normalmente le damos por significado, que Él va adelante simplemente como enfrentando. No, Él se nos anticipa a actuar antes que nosotros lleguemos. Él nos lleva la delantera en la resolución de nuestros problemas siempre. Lo segundo que les dice es: ese Dios que se adelanta anda buscándoles un lugar de reposo. La palabra acampar es reposar, un lugar de descanso. Dios está buscándote el lugar idóneo para que te asientes, para que acampes, para que te establezcas. El Dios de la Biblia, tu Dios, está buscándote anticipadamente. Eres un Dios que está en búsqueda, porque te conoce, porque conoce el camino antes que tú llegues ahí. Y Él tiene el lugar ideal para ti, solo que ese lugar está adelante, no atrás. Por eso no puedes regresar, porque tu lugar de reposo ideal que Dios está buscando no está atrás. Tampoco es el presente, está adelante. Así que tienes que seguir. Nadie puede rendirse. Nadie puede volver atrás. Nadie debe bajar las manos. Nadie debe quedarse allí petrificado. Adelante está tu lugar de reposo. Toma esta palabra, pueblo. En medio de tu crisis, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de esa parálisis que te provocan las crisis, di en el fondo de tu corazón: yo debo seguir. Quizás en este momento no veo motivos, razones para seguir. Quizás en este momento yo no tengo mayor estímulo. Pero por eso viene una palabra, porque la palabra, más que algo que me impulsa, es algo que me jala. Más que un estímulo, es algo que desde el futuro me está jalando. Me está jalando. No me empuja, me jala. Y yo debo dejarme jalar. Como un carro, pues, que está quedado. No camina. ¿Cuál es la posibilidad que tiene de moverse? Que lo jalen a la fuerza, porque es con un fuerte lazo, y ahí lo llevan empujado. La palabra es eso. Déjate arrastrar por la palabra. Quizá tu máquina ya no da para seguir, pero déjate arrastrar. Déjate jalar, porque esa palabra te va a llevar donde Dios te tiene el taller para que reposes, para que te restablezcas, para que te repares, para que continúes la marcha. Y después tú vas a decir: y si no me hubiera dejado jalar, allá estuviera, allá me hubiera quedado.
allá estaría todavía. Déjate jalar por la palabra. Deja que la palabra te lleve, te arrastre, que la palabra te conduzca, aunque en el momento tú digas, yo, ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué tan cierto? Deja, créela, déjate llevar. El Señor ya está buscando un lugar donde te vas a sentar, a establecer, vas a quedarte. ¿Ya oyeron a hermano Melvin? Él oyó la palabra, se dejó llevar por la palabra. Hablemos en 3 años, veamos en 3 años. Siga al Señor, acérquese, sirva y en 3 años veamos. Ahora usted decide tomar esa palabra y dejarse jalar. Este viejo está loco. También puede decirlo. Este viejo pajero es. Aquí casaca le quieren dar a uno. Este dormilón, dormime su Pepito, va. Sí. Está bien, usted puede decir eso o puede decir, voy a tomar esa palabra. Y hablemos más adelante. Una cosa le voy a decir. La gente que se burla, rechaza y no acoge la palabra, quizás porque se la digo yo, que pues no soy un ángel caído del cielo ni ando volando por ahí con mis alitas, ¿verdad? Usted puede decir, me creo este viejo. Pero le voy a decir que esa gente no avanza nunca. Esa gente nunca, esa gente siempre está en el mismo lugar. El mismo lugar. Y le voy a decir que al creer la palabra, avanzamos. Hay gente aquí que ha creído la palabra y no es la misma de hace 10 años. No es la misma. La palabra le pegó un jalón y al momento duele. ¿Qué jalón no duele? ¿Ah? Pero de repente está en otro lugar disfrutando de la leche y la miel que siempre trae la palabra. Dios está buscando tu lugar. Dios está preparando tu lugar. Solo tiene que hacer una cosa, seguirlo. Seguirlo, iglesia. Tú abatido, pero es que no sé a dónde. Agua, ¿qué te importa? Solo seguirlo. Tu lugar Él ya lo tiene. Por estar queriendo hacer tú lo que Dios está haciendo, no haces lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Seguirlo. Avanzar, caminar, proseguir, nada más. Tu tarea no es buscar dónde acampar. ¿Esa es tarea de quién? De Dios. Él conoce el mejor lugar, te conoce a ti y sabe cuál es el mejor lugar para ti. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar, avanzar, nada más, nada más. Y por eso viene lo tercero. Te alumbra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas ver el camino. Porque eso es lo único que tienes que hacer. Ir en el camino, nada más. Caminar. Y lo que sí te proporciona es su luz para que veas el camino y camines. Esas 3 cosas. Nada más. Dios siempre está, no un paso, muchos pasos antes que nosotros. Dios, en ese anticipo, en ese adelanto,
Él anda buscando lo mejor para nosotros. Anda ahí en todo el sistema buscando, viendo cuál es la mejor opción para ti. Y baja esto, mueve lo otro y aquí, y hace este movimiento y indaga ya hasta que pum, aquí está. Pum, lo pone delante de ti. Y te dice, ya lo tengo. Ya lo encontré. Hoy te voy a alumbrar para que veas el camino para llegar a ese lugar donde vas a acampar. Eso es todo. Claro, no es fácil porque tenemos que tomar decisiones frente a realidades que no vemos y frente a obstáculos que sí vemos. Pero caminar. Yo quiero brevemente comenzar en el libro de Génesis. Un breve recorrido en unos pasajes de la Biblia para que estas tres cosas que Dios le dice a Israel la veamos en la vida diaria de los hombres y mujeres de la Biblia. Génesis 22 en primer lugar. Acompáñenme a Génesis 22. Abraham ha empezado el camino junto a Isaac. Y hay un momento en que el muchacho, el versículo 7, 22:7, hay un momento en que el muchacho le dice, Padre. Este diálogo es tan emotivo cuando un hijo le dice a uno, papá. Ese es un vínculo muy sensible. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho, un poco inquieto, ¿verdad? Todo llevaba, menos el cordero, sin saber que él era el sacrificio. Abraham da esa respuesta. Del cordero, hijo mío, que dice nuestra Biblia NBI, se encargará Dios. ¿Qué dice su versión, pastora? ¿Mande? Dios mismo proveerá el cordero. ¿Qué dice la Reina Valera? Dios se proveerá. Pero fíjese bien en eso. No dice Dios me proveerá a mí, ni Dios te proveerá a ti. Dios se proveerá Él. Porque el sacrificio no es para Abraham. El sacrificio no es para Isaac. El sacrificio es para Dios. Y a mí la fe de Abraham siempre me sacude. Yo no sé si llegaré a esa fe. ¿Cómo camina con su hijo? Y nada más lo que dice es, Dios se proveerá cordero, hijo. Como quien dice, hijo, ese no es mi problema ni el tuyo. Ese es el problema de Dios. Las cosas que Dios te ha dicho a ti y tú has decidido obedecer, ¿sabes una cosa? Ya no son tu problema. Ahora son problema de Dios. Cuando tú has decidido caminar con Dios, cuando has decidido ir en pos de la palabra, cuando has decidido vivir bajo la luz de Dios, todo lo que viene a tu vida ya no es tu problema. Es problema de Dios. Esto es lo maravilloso, hermanito. En este camino, que no les hablo simplemente de venir a la iglesia, no, es de caminar con Dios. Es de oír una palabra y decir, hey, yo voy a hacer lo que esa palabra dice. Es complicada porque
Tengo que emprender un nuevo camino, tengo que hacer ciertos ajustes, tengo que mantenerme, tengo que ir, tengo que acercarme, tengo que hacer más cosas, pero lo voy a hacer. A partir de ese momento, lo que venga de problemas en ese camino ya no son tus problemas. Ya son los problemas del que te llamó. ¿Por eso te llamó? Y en efecto, dice el versículo 13, en un momento determinado del drama, del relato, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero ya estaba ahí, esperando a Abraham. ¿Ya? O sea, Dios ya se había provisto. ¿Y qué tal a Abraham le entra la tembladera de patas? ¿Y qué tal a Abraham le entra no, la verdad es que no, haciendo bien mis números, no salgo. No, viendo mi tiempo, no puedo. No, viendo todos mis compromisos, no me queda tiempo. No, realmente, si Abraham se pone a valorar lo que tiene, que es su hijo, y no a obedecer lo que Dios le ha dicho, y hace un balance y se detiene y dice, no, mejor no, regresémonos, hijo. ¿Qué estoy haciendo? Si he peleado por vos tantos años y ahora tengo que, no me pegan las cuentas. Pero ¿saben? En todo ese camino que Abraham iba, Dios ya tenía el carnero ahí. Ahí estaba ya, enredado. Ya los cuernos lo tenían atado al matorral. El cordero o el animal para el sacrificio ya estaba ahí. Lo que faltaba era la obediencia de Abraham. Llegar al lugar donde Dios ya le tenía la provisión. Dios nunca te va a llevar a un lugar para dejarte sin nada, hermanitos. Dios nunca te va a llevar a un lugar para dejarte en la calle. Dios nunca te va a llevar, ni te va a llamar, ni te va a convocar para dejarte peor de cómo estás. Dios toma un mundo en caos y lo pone precioso, dice Génesis 1. Ese es nuestro Dios. Acompáñenme a Génesis 24, vamos rapidito. Génesis 24, ahí está. Dice, no, perdón, Génesis 29, disculpe. Génesis 29. Jacob llega sin nada, Jacob llega sin futuro, sin esperanza. No lleva más que una promesa, pero dice 29:6. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, contestaron, porque él está preguntando por sus parientes, por Labán, el nieto de Nahor, ¿cómo está? Y cuando está preguntando, dicen ellos, a propósito, así como que dice, mire, hey, de casualidad, ahí viene la hija de quien usted está preguntando. A propósito, allí viene su hija Raquel con las ovejas. O sea, allí viene la cordera. Ahí viene la provisión. Está hablando. Y así como de esa casualidad. Y mire qué cosas ahí viene. No es una casualidad. Es que Dios se anticipó y le dijo a Raquel de temprano, vaya muchacha,
prepare todo, arregle, si se va a tal hora. Todo estaba preparado, todo. Y juntos van a estar en el mismo lugar y a la misma hora, y Dios ya tendría ahí a Raquelita. Porque Dios siempre tiene a Raquel para cualquiera que esté en el pozo. ¿Ah? Ahí está, ella ya está lista ahí. Falta Jacob que llegue, ¿va? Pues listo. Entonces Jacob dijo: todavía estamos en pleno día y muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la roca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella las cuidaba. En cuanto Jacob la vio, quitó la piedra, dio de beber y algo abusivito le dio un beso a Raquel. Y rompió en llanto. Y bueno, ya se construye ahí la historia. Ahí llegó la que sería su esposa amada. Jacob solo tenía que avanzar y caminar hacia donde iba. El Señor ya se había adelantado y le tenía ahí listo. Dice Génesis 40, acompáñeme. ¿Usted conoce la historia de José? Y hay un momento de complicación extremo con Josué, extremo. De forma ingrata e injusta, encierran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero dice el capítulo 40, versículo 1, tiempo después, no sabemos cuánto tiempo, pero tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos. 3, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era casualidad, la misma cárcel. ¿No los mandó a otro lugar? Allí, la misma cárcel donde estaba preso José. Y ahí va a empezar el desenlace final de la historia. Dios ya tenía esto arreglado. Allí, en el punto más bajo de José, en el punto más complicado, no solamente por las causas, sino por el lugar. De manera injusta lo llevan a ese lugar caótico donde están los despreciados, los abandonados, los condenados, los que no van a salir de allí. Pero Dios ya le tenía salida. Dios ya estaba preparándose. Y así va a ser. Allí, en la misma cárcel, van a llegar los dos. Y uno de ellos va a ser la puerta de salida. Allí, en el punto más bajo en que nos encontremos, ahí Dios siempre nos va a mandar la puerta de salida. Siempre. Iglesia, no te preocupes. Tú no miras cómo. El Señor ya tiene el copero. El Señor ya tiene a qué te va a sacar. Tú no lo ves, tú no lo tienes, tú no lo conoces, pero el Señor ya lo tiene. ¿Estás oyendo, iglesia? Éxodo capítulo
2. Versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguirlo ocultando, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. A ver qué pasa con esto. Y la palabrita, ¿verdad? En eso. Así como de la nada, de repente, casualmente, por suerte, Dios mueve a la princesa esa mañana que se vaya a bañar al río a la misma hora y está ahí refrescándose y va a escuchar llorar a un niño. El Señor ya se había anticipado a la madre de Moisés. El Señor ya había despertado a la hija de Faraón. El Señor ya había preparado todo para cambiarle el rumbo a ese niño. No solo lo iba a rescatar de la segura muerte en el Nilo, entre animales salvajes que llenan ese río Nilo, sino que le preparaba una educación. Le preparaba un liderazgo. Porque un día ese niño iba a liberar a su pueblo. Y aquí, con una mujer a la que Dios mueve para ir a bañarse, ahí empezó todo. Con una mujer a la que Dios empuja a que se vaya a bañar al río, ahí fue todo. Lo que iba camino al desastre, el Dios que se adelantó a la mamá, antes de eso ya estaba ella ahí echándose champucitos, jaboncitos y todos los aperos, cremas y todo, ¿eh? ¿Quién la tenía ahí? Dios. Dios ya mandó a bañar al que te va a ayudar, hermanito. Dios ya sacó a bañar al que te va a sacar del río. Y así es Dios. Así es nuestro Señor. Libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 2. Israel está frente a Jericó, pero tiene sus dudas. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, ¿qué lugar les tenía preparado el Señor? Un burdel. Un burdel. Por la ofensa de quienes me oyen por internet, no digo la palabra que quisiera decir, pero eso le tenía preparado el Señor. Un burdel con una prostituta. Ellos iban de exploradores y terminan entrando a un burdel. Y ahí hay una prostituta, Rahab, que les va a cambiar la cabeza. Ella les va a cambiar la cabeza a ellos, no ellos a ella.
El impacto no va a ser de los israelitas en la mujer, no. La mujer, ellos van a regresar diciendo una cosa, mire. Cuando ellos regresan y Josué les pregunta, hey, ¿qué pasó? Ellos llegan con unas palabras, el último versículo. Los manda a explorar y ellos llegan con una palabra. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes han perdido el ánimo a causa de nosotros. Llegan bien gallones, pero no fueron ellos. Ellos iban abatidos. Ellos iban afligidos. Ellos iban, chica, veamos aquí cómo está. No. ¿Quién preparó Dios para que ellos regresaran con así bien gallones, va? Dios les preparó a una prostituta. Es ella. Estas no son palabras de ellos, son palabras de ella. Es ella quien les dice, miren, versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Fue lo primero que ellos dijeron en el 24. El Señor nos las ha entregado. ¿Pero quién dijo eso? Ella. Y por eso un gran terror ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. El versículo 24 son palabras de ella. Dios les tenía preparado ya. No a la que nosotros esperábamos quizás. No a un tipazo bien honorable. No, una prostituta. Porque Dios llama a quien Él quiere. Dios le abre la puerta a todos. Nadie está fuera de su designio salvador. Todos tenemos una oportunidad con Dios. Todos. Con Dios todos tenemos chance. Con Dios todos tenemos una posibilidad. Y esta mujer la tuvo, la tomó, la creyó. Esta mujer tiene una fe tan grande. Y a esa mujer Dios ya la tenía preparado para estos dos que iban a llegar ahí, que andaban más perdidos que a ver qué. Esa mujer los ubicó. Esa mujer les dio claridad, les dio luz, les dio fe, les dio rumbo. Esa mujer. Lo iba a decir de esta manera, pero lo voy a decir, pero no me malentiendan. Dios tiene tu ramera. En el sentido, Dios tiene esa persona que tú crees que no es digna. Dios tiene esa persona que tú crees no vale la pena. De la que tú no esperas nada. Ahí te la tiene ya Dios lista para bendecirte. Para ponerte en perspectiva, para darte orientación. Dios tiene esa persona que a tus ojos puede ser indigna. Oigan, hermanitos, ¿cuál es el gozo de Miguel ahí? Dios le tiene una ramera ya lista, va. Hermana, repréndalo, sierva Cristabel. Libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 2. Versículo 2. Sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemi: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le agrade.
Anda, hija mía, respondió la suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad. Dio la casualidad. ¿Cuál fue la casualidad? Que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Tú levántate y sal a trabajar. Dios ya tiene el campo ideal para ti. Aunque tú no lo sabes. De casualidad, era el campo del hombre con quien va a cerrar una historia maravillosa. Todo va a cambiar ahí. Por esa casualidad. Esa casualidad, esa la preparó el Señor. No se le llama casualidad porque no lo planifica el hombre. No la armó usted, no lo planeó usted. Pero sí la armó y la planeó el Señor. El Señor ya tiene. Tú solo levántate y sal. No te quedes ahí doblegado, no te quedes ahí derrotado, no te quedes ahí dominado, no te quedes ahí. No, levántate y ve. Porque Dios ya tiene tu campo. No es el campo que va a llegar a ti. Tú tienes que ir al campo. Tú tienes que moverte al campo. Y ese campo que tú no sabes. Ella no sabe en este momento. Eso lo dice el redactor. Y dio la casualidad. El redactor nos anticipa al lector. Ella no lo sabe. Ella se va a dar cuenta hasta que llegue a la casa. Cuando sea Noemí la que le pregunte en el 19, mira, ¿y dónde recogiste esas espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti, dice ella. No sabe quién es todavía. Entonces Ruth contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Ella no sabe nada quién es Booz. Ella es extranjera, ella no le puede a nadie. Pero Noemí sí. Y aquí Noemí le revela a Ruth dónde ella ha estado y dice: que el Señor te bendiga. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Y dice ella, y mire y sabe, incluso me dijo que me quedara allí junto a sus criados hasta que terminara toda la cosecha. O sea que no era cosa de un día. Tiene para todos los días, de casualidad. ¿De casualidad? Hija mía, te conviene, le dice. Así que ahí se quedó Ruth hasta que terminó la cosecha. Y el desenlace usted lo conoce. Es de alegría, es de júbilo. Es cambiar la amargura y volver otra vez a la alegría. Dos pasajes más por el tiempo. Quisiera recorrer toda la Biblia, pero ya no me da el tiempo. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 9. Primera Samuel, capítulo 9. Hablamos de Saúl, versículo 14. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos camino al altar que estaba en el lugar alto. Y oiga lo que dice el versículo 15. Un día antes,
que Saúl llegara, el Señor había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Saúl llega donde Samuel, pero un día antes Dios había llegado ya donde Samuel. Un día antes. Dios te lleva siempre a la delantera. ¿Qué estaba pensando Saúl un día antes? Versículo 5. ¿Qué pensaba Saúl un día antes? Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, regresémonos. Eso estaba pensando. ¿Qué pensaba Saúl? Regresémonos. Tal cual salimos, así regresaremos. Ni siquiera con las burras que nos mandaron a buscar. Un día antes estaba pensando regresarse en las mismas condiciones, sin nada. Pero cuando estaba pensando en regresarse sin nada, un día antes Dios ya le estaba preparando un reino. Cuando nosotros queremos regresarnos, cuando queremos quedarnos, cuando ya no queremos seguir, cuando queremos rendirnos, antes, un día antes, mientras tú estás haciendo eso, el Señor está visitando a alguien y preparándote algo que tú no esperas. Allí el Señor, a través de un criado, le dice: mire, Señor, ¿y por qué no vamos a ver a un hombre que es bien respetado? Todo lo que Dios le dice se cumple sin falta. Vamos a verlo, a lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. El camino que debemos seguir. Bendito ese siervo que iluminó a este Saúl. Porque ese siervo fue el que le marcó el sendero. Estudiamos un día este pasaje con las tsunamitas, un pasaje en que los siervos arman todo. Luego aparecerán las siervas en el camino y le van a decir exactamente dónde está el siervo de Dios. Los siervos llevan a Saúl en todo el camino. Y menos mal Saúl aprendió a escuchar a los siervos. Escucha al siervo. Cuando él estaba pensando ya en regresar, Dios le está armando un futuro que ni él se imagina. Iglesia, cuando tú piensas que ya no debes seguir, Dios ya te está preparando antes. Sigue, no te preocupes. Quiero terminar con Esther. Libro de Esther. Dios está siempre adelante de nosotros. Capítulo 5, versículo 9. Amán salió de allí muy contento y de buen humor. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres su esposa e hizo alarde de su enorme riqueza, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre sus nobles oficiales. Es más, añadió Amán, yo soy el único
a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey. Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa y todos sus amigos le dijeron: haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia agradó a Amán y mandó que se colocara la horca. Aquí solo es cuestión de tiempo ya. Los días de Mardoqueo están contados. Pero Dios se adelanta. Mardoqueo está tranquilo en su casa. Es más, no tiene ni idea de lo que Amán ha preparado para mañana. Como a veces nosotros no tenemos idea de lo que nuestros enemigos preparan para mañana. Pero tu Dios va adelante, iglesia. Y dice versículo 1 del capítulo 6: aquella noche el rey no podía dormir. Mardoqueo bien parqueado y el rey bien desvelado, porque así es tu Dios. Y entonces ordenó que le trajeran las crónicas reales. Voy a leer algo de mi reino que han escrito, digo. Y que se las llevaran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada, que habían tramado a asesinar a Asuero. O sea, él se da cuenta por primera vez de quién había sido el que descubrió la conspiración contra el rey. Y ahí en su desvelo se pregunta: ¿y qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Él pregunta y le responden: no se ha hecho nada por él. Y Amán, vine ahí tempranito, amaneció, ¿va? Y Amán iba a entrar, acababa de entrar. ¿Cree que es casualidad? Dios se está adelantando. Justo cuando le dicen: nada le hemos hecho al pobre Mardoqueo, y ahí va entrando aquel a pedir la cabeza de Mardoqueo, ¿eh? Y entonces, quien anda en el patio y sus ayudantes dijeron: es Amán, que pase. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: mira, ¿cómo se debe honrar al hombre a quien el rey desea honrar? Y ahí las cuentas alegres de aquel, va. ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Y se echó un gran plan, va. Bueno, el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado. Gran igualado, ¿va? Imagínense, ni siquiera una que sea nueva, pero que no sea la que el rey, no, la que el rey ha usado, porque quisiera estar en lugar del rey. Y un caballo en el que haya montado el rey también, y que lleve en la cabeza una corona del rey también. Imagínense que esté el gran igualado. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por todas las calles de la ciudad. Este tipo no estaba pensando lo que le venía. Él no, pero Dios sí. Tu adversario no sabe lo que le viene, y tampoco tú, pero Dios sí. Mardoqueo ni cuenta. Y mientras va por las calles, que proclamen: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Y dice el rey: magnífico,
ve de inmediato, toma la vestidura y el caballo tal como ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey, y no descuide ningún detalle de todo lo que me has recomendado. Tu Dios ya estaba anticipando. No te angusties. Nuestro Dios siempre se adelanta. Iglesia, esta noche acerquémonos a ese Dios que ya está delante de tu problema. Está delante. Un día antes Dios ya armó todo. No te preocupes. Tu Dios es el Dios que se nos adelanta para buscarte lugar y para alumbrarte el camino. Esta noche acerquémonos a Él y digámosle: Señor, déjame descansar en ti. Alúmbrame el camino. Yo quiero seguir el camino. Yo no quiero ir en oscuridad. Yo no quiero ir torciéndome el camino. No, yo quiero que me alumbres mi camino, porque quiero llegar al lugar que has preparado para mí. Acérquense los que deseen pedirle a Dios su luz para el camino. Vengan, hermanitos, acerquémonos al Señor. A veces el camino se nos hace tan complicado. A veces el camino se nos hace tan enredado. Bueno, a veces ni caminar quieres, pues. A veces ni seguir quieres. Tu Dios, dice la Biblia, se adelanta para buscar un lugar donde tú vas a acampar. Tú que andas en la búsqueda de un lugar, Dios ya se adelantó. Eso dice la palabra esta noche. Antes que tú estuvieras buscando, Él ya estaba buscando. Él comenzó a buscar antes que tú. Él comenzó a preparar antes que tú. El Señor, antes que tú empezaras a moverte, Él ya se estaba moviendo. Antes que tú estuvieras accionando, Él ya estaba accionándose. Bueno, cuando tú ni siquiera habías visto el problema, Él ya estaba buscando la solución. Cuando apenas te estabas sentando en el lugar que estás, Él ya está preparando el siguiente donde vas a estar. Ese es tu Dios. Espíritu Santo, yo quiero pedirte esta noche que nos alumbres el camino. Porque en nuestras angustias, en nuestras desesperaciones, en nuestras cargas, en todo eso que pesa sobre nosotros, a veces nos agachamos tanto que no podemos ver el camino. O a veces nuestra mente pierde claridad
confundimos el camino. A veces en nuestro apresuramiento nosotros nos queremos anticipar a ti. Y tomamos atajos que no son el camino que tú nos quieres alumbrar. No es cualquier camino, amados. Es el camino que Dios te va a alumbrar. Y en este camino no hay atajos. Es el que Dios ha diseñado. Pero a veces no lo miramos. Espíritu de Dios, esta noche te suplico con toda el alma que nos ayudes a ver el camino tuyo para llegar al lugar que tú nos has preparado. Nos sentimos a la deriva, pero tú ya tienes un lugar. Nos sentimos desorientados, pero tú nos puedes alumbrar. ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos?, preguntaban ellos. ¿A dónde iremos ahora? Bendito eres, porque tu palabra nos ha dicho que tenemos un lugar donde ir, porque tú nos lo has preparado. Y lo que anhelamos, lo que suplicamos esta noche, es que no nos dejes inventar nuestros caminos, sino que nos alumbres. Alúmbranos, amado Espíritu Santo, alúmbranos para ver el camino por donde hemos de ir, al lugar donde has preparado reposo para nosotros, descanso para nosotros. Esta noche tu pueblo está aquí, Dios, con cargas que pesan más que un volcán. Y a veces no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Pero tu palabra es nuestra ancla. Tu palabra es nuestra vida. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, suministranos esa noche. Suministranos las coordenadas. Envíanos la ubicación. Envíanos la ubicación, Espíritu Santo. Envíanos esa ubicación para indicarnos el camino que hemos de tomar. Espíritu Santo, tú que conoces lo que Dios nos ha preparado y conoces la manera en que vamos caminando en la vida, envíanos la ubicación de ese lugar que el Padre ha encontrado para nosotros. Y poder, sin lugar a dudas ni confusiones, emprender nuestros pasos. Oh, aleluya. Oh Espíritu de Dios, suministrale a estos hombres, a estas mujeres, a estos jóvenes, a estos padres, a estos hijos. Suministrales el camino. Los que no imaginan
Como esa mañana que Ruth se levanta, déjeme ir a trabajar por aquí. Y ella no sabe lo que tú le tenías a Ruth. Y en esa coincidencia, en esa casualidad, ahí emerge una historia gloriosa y maravillosa. Como estos hombres y mujeres que en el devenir de su vida podrán encontrar a alguien que tú has preparado para ser una puerta. Mientras adversarios planean hacerle el mal a tus hijos, tú le quitas el sueño a quienes van a responder por tus hijos. Descansa en tu Dios, iglesia. No eres tú el que te debes desvelar. El que se va a desvelar es aquel que Dios le quitará el sueño para que piense en ti. Tú tienes que descansar en tu Dios. Tú debes confiar en tu Dios. El desvelado no era Mardoqueo, era el rey Asuero. Él es el que se tenía que desvelar, no tú, siervo, no tú, sierva. Deja que Dios desvele a aquellos que te van a señalar tu honra, tu levantamiento. Tú descansa en la palabra de Dios. Tú descansa en tu Señor que se adelanta a ti. Tú descansa en aquel que te ha traído durante un recorrido y que te tiene hoy aquí. Tú allí descansa. Ese Dios que no te ha dejado ni te ha desamparado. Aleluya. Aleluya. Oh Espíritu Santo, déjate sentir entre tu pueblo con luz, revelación, palabra, iluminación. Espíritu Santo, alúmbranos. Aleluya, lo necesitamos, Dios. Alúmbranos.